un equipo de juristas ha presentado una denuncia de juicio de responsabilidad. Esto fue a la Cámara de Diputados contra los magistrados, contra los magistrados del Tribunal Constitucional por la resolución ilegal donde avaló a Yanín Áñez para que ocupe pues, el cargo de presidencia, donde compromete pues, a los magistrados, donde legitimó un gobierno de facto cuando debió hacer cumplir la Constitución. Y hoy la verdad que también están estudiando iniciar procesos contra Yanine Áñez, por los diversos decretos supremos que sacó vulnerando las leyes. ¿Por qué hoy se presenta este documento? Aquí la verdad hoy vamos a ponerle a corriente a la población de dónde viene esto. Ustedes se acordarán cuando Evo Morales abandona el poder. Evo Morales no renuncia, por si en caso. Aquí la cosa tenemos que dejar claro. Evo Morales abandona el poder, sale de Bolivia, se va a México, junto fue a García Linera. Entonces, de acuerdo a la Constitución de Bolivia, dice pues cuando renuncia, no cuando abandona, por si en caso, cuando renuncia el presidente, debería asumir el vicepresidente. Entonces, Evo Morales abandona el poder junto a García Linera. Y de ahí dice que el que debería asumir, si es que no hay presidente, no hay vicepresidente, entonces dice que por sucesión constitucional debía asumir la presidencia el presidente de la Cámara de Senadores. Pero si no hubiera presidente de Cámara de Senadores, dice la Constitución, debería asumir el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, esos son los órganos de gobierno que dice la Constitución. Entonces, ¿qué pasó en Bolivia? Entonces, ¿por qué Yanine Áñez fue presidenta? Esa es la pregunta y que hoy muchos quisieran saber. Yo sé que de repente los bolivianos, la gran mayoría, no conoce. ¿Por qué? ¿Quién eligió a Yanine Áñez? Entonces, la verdad que en el caso, pues, en ese momento, Adriana Salvatierra era la presidenta de la Cámara de Senadores y Víctor Borda era pues el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces cada uno renunciaron, o sea, no renunciaron a ser pues legisladores, sino renunciaron al cargo que estaban asumiendo. Entonces, al no haber, de acuerdo a la Constitución, se debió haber elegido un nuevo presidente de la Cámara de Senadores y un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. En aquel momento, pues, hablando en los casos de los senadores, en Bolivia existe 36 senadores, 36 senadores, y de los 36, 25 pues, senadores le pertenecen al MAS y PSP, y 11 senadores prácticamente conformaban la oposición. Y de acuerdo a la Constitución, para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Senadores se necesitaba la mitad más uno, que son 19 legisladores para que haya quórum. Pero ¿qué hizo la derecha? La derecha sagazmente corrieron sin respetar la Constitución, pusieron a Yanine Áñez para que sea la presidenta de la Cámara de Senadores y por ende sea la presidenta plurinacional de Bolivia. ¿Y por qué Yanine Áñez? Yanine Áñez era pues en aquel momento, Adriana Salvatierra era la presidenta de la Cámara de Senadores y Yanine Áñez era la vicepresidenta de la Cámara de Senadores. O sea que Yanine Áñez era la vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y como era la vicepresidenta de la Cámara de Senadores y al no estar la presidenta que era Adriana Salvatierra, entonces dijeron, debe ser Yanine Áñez el que ocupe la banda presidencial, sea la presidenta de Bolivia, vulnerando la Constitución política de Bolivia. En ninguna parte de la Constitución dice pues que al no estar el presidente de la Cámara de Senadores debería asumir. No dice, ahí no dice nada de eso. La Constitución habla del presidente de la Cámara de Senadores, no habla del vicepresidente. Entonces, de acuerdo a la Constitución, lo que debió haberse hecho primero era elegir al presidente de la Cámara de Senadores. Por ahí estaba mal. Y por otro lado,
Evo Morales pues no había renunciado al cargo de presidente, ni mucho menos el vicepresidente que era Álvaro García Linera, no habían renunciado. Ellos habían abandonado Bolivia, sí, pero no habían renunciado al cargo. Y la Constitución dice, para elegir un nuevo presidente, tenía primero que renunciar. Entonces, antes que juramente Yanine Áñez, la Asamblea Plurinacional de Bolivia, los legisladores, debió haber aprobado la renuncia que Evo Morales presentó, y una vez se declarase libre y vacante el cargo presidencial, se debió elegir a un nuevo presidente. En Bolivia, Evo Morales todavía renuncia, pues creo que la aprobaron la renuncia de Evo Morales en enero, cuando ya prácticamente Yanine Áñez ya estaba gobernando. Entonces hoy, pero en aquel momento hubo todo este enredo que para mí las cosas tan sencillas. Le mandaron al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre este caso. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Avaló y dijo, no, Yanine Áñez tiene que ser la presidenta, cuando sabía que era ilegal. Y hoy se ha presentado una denuncia y considero que estos deberían ir presos, estos tipos, porque la verdad, aquí no hay que ser gran estudioso para poder saber las cosas, sino que estos tipos se coludieron. Y aquí hoy debería iniciarse el proceso contra todos estos magistrados. Acá están involucrados todos los magistrados, porque ellos se han coludido y permitieron la desgracia que hoy vive Bolivia. Se han llevado la plata, han endeudado a Bolivia, han hecho lo que han querido en este casi un año de gobierno de la dictadura. Entonces las cosas son así, las cosas son así, mis amigos que nos siguen por Camino Azul. Vamos a escuchar al representante de los juristas, donde han presentado la denuncia contra estos magistrados del Tribunal Constitucional, la verdad, por no haber hecho respetar la Constitución y avalar el fraudulento nombramiento de Yanine Áñez como presidenta de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de lo que fue la declaración de este equipo de juristas, donde ya presentó la denuncia de juicio de responsabilidad. Y finalmente, que el hecho de que el Tribunal Constitucional y el Pleno haya emitido un comunicado el 12 de noviembre del 2019 significa para nosotros la denuncia de la presunta violación de los delitos tipificados como resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, porque sencillamente un alto tribunal como el Constitucional, encargado de ser el guardián de la Constitución, no puede estar por comunicados como este del 12 de noviembre incitando a promover y promoviendo la violación de la propia Constitución. En ese entendido, resoluciones contrarias a la Constitución y incumplimiento de deberes, porque es una declaración oficiosa. Nadie le ha pedido su opinión al Tribunal Constitucional en este asunto, en un momento tan caliente, tan duro para la democracia boliviana, donde ha habido, en la hipótesis nuestra, una ruptura del orden constitucional por acciones sediciosas y conspirativas que se han dado en Bolivia. En ese entendido, la denuncia en sí parte de que el hecho generador de la responsabilidad y de la resolución contraria a la Constitución es el comunicado de 12 de noviembre de 2019, hecho público por el Pleno del Tribunal Constitucional. ¿Qué procede ahora después de presentar esta denuncia de juicio de responsabilidades de la Cámara de Diputados? Bueno, corren trámites internos, hay comisiones en la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, otras entiendo, y de Justicia Plural, o la que corresponda. Estas tienen que procesar esta denuncia, y finalmente el Pleno tiene que pronunciarse, de la Cámara de Diputados, por simple mayoría tiene que pronunciarse por activar el juicio de responsabilidades o no. En ese entendido, ya posteriormente desarrollado el juicio con las normas que establecen un procedimiento especial como este, ya el Pleno de la Asamblea podrá pronunciarse por 2/3 para absolver o establecer responsabilidad de los magistrados en este juicio de responsabilidades. ¿Podemos conocer qué magistrados han sido denunciados en esta denuncia de juicio de responsabilidades? En todo caso, la circular hecha pública está comprometiendo a todos los magistrados, salvo que alguno demostrare, como que alguno parece que lo ha hecho, posiblemente, se presume la inocencia de todos, pero salvo que alguno haya disentido y haya formalmente expresado su desacuerdo con esta declaración, porque toda vez que resulta insólito
Resulta grosero que un tribunal como este se pronuncie oficiosamente en un momento tan delicado como ha sido la ruptura del orden constitucional, legitimando y promoviendo la violación de la Constitución, legitimando un gobierno como el de Yanine Áñez. ¿Hay responsabilidades también de la presidenta Yanine Áñez en algo? ¿Se puede observar? Mire, yo quisiera tocar ese otro tema porque estamos analizando un juicio de responsabilidades. Lamentablemente el sistema político, el sistema parlamentario, los órganos del Estado legitimados a defender la Constitución no están activando, no están obrando. Hay una investigación parlamentaria que ha quedado en statu quo. Creo que cualquier boliviano tiene el derecho y la obligación de denunciar por lo que el equipo jurídico en relación con algunas organizaciones que quieren cuidar y defender la democracia y la Constitución, porque como abogado estoy obligado a defender la Constitución y como ciudadano a cuidar la democracia, a preservarla, a profundizarla. Estamos analizando la posibilidad de instaurar un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez porque hay una cantidad enorme de hechos que pueden configurar responsabilidad. Le pongo dos ejemplos. Con la senadora María Oporto hemos planteado 4 acciones de inconstitucionalidad, 2 de ellas la que autoriza los transgénicos en Bolivia. La Constitución establece claramente que las cuestiones sobre transgénicos se regulan por ley del Estado Provincial. Yanine Áñez lo ha hecho por decreto supremo. Yanine Áñez ha emitido un decreto supremo regulando el ejercicio del derecho a la libre expresión. La Constitución claramente señala que los derechos y garantías constitucionales, como el de la libre expresión, se regulan por ley del Estado, no por decreto supremo. Y hay solamente 2 ejemplos, pero concretos, objetivos, con una verdad en materia irrefutable que pueden activar un juicio de responsabilidad. Si a ello le agregamos los presuntos hechos que la comprometen, como Zancata, Sacaba y todo el equipo, todo el conjunto del aparato del Estado, aparatos de presión del Estado, con ministros y otros civiles, ese posible golpe policial, militar, cívico que se ha dado, tiene que establecer responsabilidades. Ya con el equipo de abogados hemos presentado varias denuncias penales por separado contra el exalcalde Luis Revilla por su presunta participación en las movilizaciones y en la organización de la tramoya que significó, ¿no es cierto?, promover ese golpe de Estado. Contra el coronel Almeida, contra el señor Camacho. Tenemos, compañeros, como 5 acciones constitucionales que hemos presentado con la firma de la senadora Porto y tenemos 12 acciones penales con el doctor Cruz que hemos presentado contra todo un conjunto de actores políticos que han generado una ruptura de la democracia y una violación de la Constitución, adecuando su conducta a varios tipos penales establecidos en el Código Penal boliviano. ¿Estás seguro que estas denuncias que se han presentado no hay respuesta, estarían paralizados? Lamentablemente, ¿no? En el Tribunal Constitucional tenemos 4 acciones de inconstitucionalidad. Hay solo una que se ha archivado porque este gobierno, o el anterior gobierno, de facto, ha dejado sin efecto el decreto supremo que regulaba o que pretendía regular la libertad de expresión. Entonces, al quedar sin efecto esa norma, ya no podíamos seguir con la acción constitucional. Las otras acciones no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Es más, la justicia penal, en más o menos 12 denuncias que se ha efectuado con el doctor Cruz, con el equipo de abogados, hasta ahora no se ha pronunciado objetivamente ni ha activado ningún mecanismo para que el juicio se active, pero con prueba acompañada. Los medios han generado una cantidad de información y la ciudadanía conoce que en Bolivia lo que ha pasado el 2019, octubre, noviembre, es algo muy delicado. Más allá de la opinión política de que si fue golpe o no golpe, hayan existido muertos, ha habido violación, ha habido funcionarios públicos que han actuado contra la Constitución y las leyes. Por lo tanto, debe investigarse y el Ministerio Público está emplazado a que, más allá del oscuro origen en el nombramiento del fiscal general, lo decimos claro, más allá de aquello, el fiscal general es el ciudadano que está a cargo de cuidar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de las derechos y garantías constitucionales en tanto se activen acciones penales, sea vía denuncia, inclusive obrando de oficio. En este caso, hasta ahora el fiscal general no ha mostrado nada. Creemos que en un momento como este no puede haber un fiscal tan anodino como el que tenemos, que por una vez aparentemente fue favorecido en el nombramiento por el gobierno anterior al 2019, ¿no es cierto?, y luego oficiosamente se ha puesto al servicio del gobierno golpista, y lo digo muy claramente, porque ha perseguido a Evo Morales y a muchos líderes bolivianos. Y ahora resulta que un nuevo gobierno está intentando equilibrar, balancear, sopesar, buscar cierto posicionamiento que le permita mantenerse en el cargo. Creo que el sistema político, los bolivianos debemos exigir que el fiscal general o asume su función como
o como fiscal general, o finalmente da un paso al costado para dejar que otro ciudadano con voluntad, con capacidad y con compromiso pueda asumir estas denuncias y acciones para investigar y encontrar la verdad material de los hechos. Muy bien, le agradecemos al doctor Arturo Aliaga. Con este informe retornamos a este estudios.